Bienvenidos a nuestra nueva sección de resolución de dudas. Vamos a abrir una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube en el cual pondremos todo el tipo de vídeos que tienen que ver con este tema. Por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre el bizcocho que llevan estas tartas de fondant. Os lo preguntamos en Facebook, cuáles serán vuestras dudas sobre ese tipo de bizcochos, y por eso hoy lo dedicamos a ello. El próximo tutorial será sobre el fondant en general. En este vídeo, en los comentarios, me encantaría que dejarais qué dudas tenéis, no en Facebook, en este mismo vídeo. Entráis a comentarios y nos decís qué dudas tenéis sobre el fondant. Entonces, una vez que veamos las dudas, hablaremos sobre ello en el siguiente tutorial. Vamos a empezar. Tengo un poco la chuleta en medio porque si no se me van a olvidar cosas, o sea que a lo mejor a veces miro hacia abajo. Bien, ¿qué bizcocho usamos? Muchas me preguntabais, ¿cuál es el mejor bizcocho? Fijaros, necesitamos para tartas de fondant, si hablamos de tartas con crema de mantequilla o de icing cubiertas, es otra historia. Para tartas de fondant yo recomiendo usar siempre el bizcocho de yogur. El bizcocho de yogur es un bizcocho muy fácil de hacer y queda con una consistencia adecuada. Bien, lo importante para este tipo de tartas es usar un bizcocho consistente, como decíamos, un bizcocho de yogur. ¿Por qué consistente? Porque el fondant pesa mucho en una tarta, pesa. Si yo usara otro bizcocho más esponjoso, lo que conseguiría es que cada vez el fondant seguiría hundiría nuestra tarta y la dejaría bombada. Es uno de los problemas que tenéis muchas. Pero el bizcocho de yogur tal cual, no, ojo, y muy importante, el bizcocho de yogur lo hago hoy, un día. Y no lo voy a usar hasta el día siguiente. No me interesan los bizcochos de yogur que quedan muy esponjosos. Estoy hablando para tartas de cierto peso, tartas de altura. Si solo lo voy a tapar con fondant, un fondant finito, podría usarlo en el mismo día. Pero yo os recomiendo paciencia. Metéis el bizcocho en una bolsa de plástico y lo dejáis tranquilito fuera, no hace falta que esté en la nevera. Al día siguiente ya podéis trabajar con él porque habrá sentado. Esa es la primera que os quería contar. Más cosas. Antes de poner en el horno. ¿Qué cosas he descubierto yo con el tiempo que son importantes? Ojo, que yo no estudio pastelería, os lo he dicho muchas veces. Yo soy economista, me he dedicado toda la vida a la repostería por hobby y las cosas que sé las sé porque las he experimentado. Entonces yo os cuento mi experiencia y es: los huevos siempre a temperatura ambiente. No pongáis los huevos de la nevera al bizcocho. Segunda, mezclar siempre la levadura con la harina, que esté todo mezclado, no echéis la harina y luego la levadura en el último minuto, no. Tenerlo todo mezclado e ir incorporándola a la masa poco a poco. No vale echar toda la harina a la vez, tardo menos, pero no lo hago. Otra cosa importante, estoy hablando siempre de la receta del bizcocho de yogur, es que ya sabéis que el primer paso, si no lo sabéis, tenéis también abajo en la descripción nuestra receta y un vídeo que os explica cómo hacerlo. Bien. Pues lo que os digo, en el primer paso yo bato muy bien los huevos con el azúcar. Digo muy bien, tiene que cambiar el color, tiene que quedarse en un color amarillo clarito. Se tiene que notar la espuma que estoy haciendo. Una vez que tenemos esa masa bien batida, lo que hacemos es no dejar que esas burbujitas que se han formado en el batido se pierdan. Por tanto, cada vez que vamos incorporando a partir de ahí ingredientes, lo haremos con muchísimo cuidado para que en la medida de lo posible se mantengan esas burbujas. Por tanto, cuando echemos el aceite y el yogur, sigo siempre hablando del bizcocho de yogur, con cuidadito, batiendo muy lento. Y cuando echemos la harina, si podemos, lo hacemos a mano, batiendo con cuidado, con una espátula, poco a poco. Ya digo, echando la harina, poquito a poco. Bien, ya tenemos la masa. Ahora vamos a meterla al horno. Para eso usamos un molde. Nosotros usamos moldes normales, de acero inoxidable, normalmente de 7 centímetros. Y lo que hacemos es llenar el molde hasta 3/4 partes, pero previamente hemos enharinado el molde con mantequilla y le ponemos harina. Eso siempre, para que no se pegue. Fundamental, no lo he dicho, lo tenía que haber dicho al principio del vídeo. El horno tiene que estar caliente. Antes de empezar a hacer el bizcocho hay que precalentar el horno, siempre. Muchas veces se nos queda mal el bizcocho y es porque el horno está o muy caliente o muy frío, sobre todo muy frío si no hemos empezado. No va a quedar bien, nunca. Seguimos. ¿Cómo consigo que quede esponjoso? Luego contestaré otra pregunta que quiere que queden más húmedos, pero esponjoso, ¿cómo consigo que esa textura por dentro sea no tan apelmazada? Bueno, pues un truco muy fácil es echarle fruta. Si le ponéis una manzana a la masa, una pera, un melocotón,
fresas, lo que queráis, cualquier tipo de fruta, lo que hace es desligar un poco y queda muchísimo más esponjoso. Probarlo, os lo aconsejo. Es un poco más caro al incorporar fruta, pero queda riquísimo. Otra cosa importante, si hacemos un bizcocho de más de 3 huevos, que digamos es la masa básica, imaginar, hacemos uno de 6 huevos, doblamos todas las cantidades. Si yo necesitaba 170 gramos de harina, utilizaré 340, eso está claro. Pero además de doblar las cantidades, debemos aumentar el tiempo de horno. Es decir, si un bizcocho de 3 huevos se hace en 35 minutos, si yo llego a 6 huevos, tardará de 45 a 50 minutos. Hay que tener cuidado con eso. Para dar sabor al bizcocho, lo mejor es usar fruta combinada con el yogur del sabor que queremos. Si lo queremos hacer de chocolate, lo que hacemos es quitar un poco de harina y sustituir esa harina por cacao. Y si eso no os convence, nosotros muchas veces en la preparación lo que hacemos es destrozar una tableta de chocolate de postres y la metemos entera. Buenísimo. Si la temperatura del horno es la correcta, nuestro bizcocho saldrá más o menos plano. Si quisiéramos un bizcocho plano, sin que se rompa, etc., no uséis levadura. No en el bizcocho yogur. Hay otros bizcochos que sin levadura quedan muy bien. Ahora, ¿sirven para tarta de altura? No. Entonces, hay que coger el equilibrio. No obstante, os digo, si yo tengo un bizcocho, se nota mi rama profesora, ya sabéis que yo doy clase. Si yo tengo un bizcocho que se queda así, sube por los lados y se queda en el centro hundido, quiere decir que mi horno estaba frío. Tenéis que subir el horno la próxima vez. Tenéis que conocer vuestros hornos. Si tengo un horno que lo que le pasa es lo contrario, que se queda muy subido en el centro, no tanto así, sino más así, eso es que tengo el horno muy caliente. Con lo cual, la próxima vez que hornee, lo que haré será tener cuidado. Muchos nos decís, vuestros bizcochos salen perfectos. ¿No es verdad? Fijaros, bueno, he cogido el peor, pero esto os puede pasar a todas. El bizcocho sube hasta la altura que yo lo he puesto en el molde y después desparrama aquí arriba. Bueno, pues entonces, ¿cómo arreglamos este bizcocho para que quede planito, lo pueda tapar con fondant y ya está? Fijaros, lo primero es coger un cuchillo de sierra y nivelarlo. Cojo un cuchillo de sierra que sea más grande que el bizcocho y lo nivelo. Corto toda esta primera capa. ¿Qué hago con esto? Estoy perdiendo masa. Hago unos cake pops, hago unos pastelitos, hago unas trufas. El bizcocho muy bien triturado nos sirve para las trufas. Bien, pues ya he nivelado mi bizcocho. ¿Y ahora cómo lo tapo? Muchas me decís, es que no queda muy recto. ¿Por qué no? Fijaros, está perfecto. ¿Veis? Siempre tapo el bizcocho por la parte plana. Es que no hay que complicarse la vida, lo único que tengo que conseguir es que esté recto cuando lo tape. Si os fijáis, no se ve muy bien, no está muy recto porque lo he nivelado un poco regular. Pues le corto otro poquito más hasta que considere que está recto. Fijaros, si me pusiera muy purista, pondría un nivelador de estos para ver si el cuadro está perfecto y lo vería. Vamos a hablar un poco también de la conservación del bizcocho. Fijaros, hemos dicho que nosotros el bizcocho lo hacemos el día anterior. Entre que lo hacemos y lo usamos, ya hemos dicho que lo guardamos en una bolsa de plástico y no pasa nada, no hace falta que esté en la nevera. Si no nos da tiempo a hacer el bizcocho y tenemos prisa ya que necesitamos hacer la tarta o porque sí, siempre podemos congelar el bizcocho. Lo metemos en el congelador y apuntamos que ya lo hemos metido. ¿Por qué? No es conveniente, a mí no me gusta tener bizcochos congelados con más de un mes, mes y medio. Entonces, si podéis ser, utilizarlo antes de ese tiempo. Vamos ya a resolver algunas de las dudas que tenéis. Por ejemplo, vamos ya a resolver algunas de las dudas que tenéis. Dulce Artesanía para ti nos dice que cómo es posible que tengamos unos bizcochos tan altos. Ellos utilizan un molde de 10 centímetros y el bizcocho le queda pues así. Fijaros, varias cosas que también he aprendido de esto es, cuanto más profundo es el molde, más seco queda el bizcocho. Es muy difícil hacer un molde profundo y que quede bien, porque necesita mucho tiempo de horno. Cuanto más profundo, más tiempo de horno. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos dos bizcochos, 1 y 2. A esto nosotros le llamamos doble capa. Doble capa.
Parece que es un poco menos, ¿por qué? Porque el bizcocho una vez relleno sube un poco más. Entonces aquí rellenaríamos una vez, otra vez en el centro, lo que parte los dos bizcochos y otra vez aquí. Ya hablaremos de rellenos. Pero entonces, nuestros moldes de 7 centímetros valen para cualquier tipo de bizcocho. También podría poner una tercera, quedaría un poco torre, pero podría hacerlo. Más dudas que tenéis. Damián, de pasta de azúcar, nos decía que cómo conseguíamos que el bizcocho quedara más húmedo. Tenemos una entrada en nuestro blog, que también tenéis abajo en la descripción donde está, que habla de eso. Si yo quiero un bizcocho más húmedo, puedo usar un producto químico que es enternecedor, se llama. Entonces el enternecedor me permite que ese bizcocho quede más jugoso durante más tiempo. Incluso me deja congelarlo mejor, es decir, que cuando lo descongelo ha perdido casi ninguna de las características. Marala me decía que sus bizcochos salen como montañas de alto, como hemos visto antes. Bueno, en ese caso baja un poco el horno, Marala, vete probando. Baja la próxima vez 5 grados, si te siguen subiendo bájale otros 5 y así poco a poco lo conseguirás. Constanza preguntaba cómo nivelar el bizcocho, lo hemos visto. Nivelamos, damos la vuelta y lo usamos perfectamente. Amelia preguntaba que qué podíamos poner entre el bizcocho y el fondant para que se lo comieran. Aunque es un tema más de cuando hablemos de fondant, es complicado. Si a la gente no le gusta el fondant, no se lo va a comer. En muchas fiestas a las que yo he asistido, quitan el fondant. Y hay gente que le gusta y hay gente no. No lo vamos a arreglar poniendo nada entre el fondant y el bizcocho. Al revés, cuanto más pongamos, más inestable se queda el fondant. No obstante, yo recomiendo en este caso usar chocolate, dulce de leche, algo que les guste a los que van a ir a la fiesta. Tamara nos dice que se le queda crudo. Yo a Tamara y a los que os pase os recomendaría hacer la receta de este bizcocho solo de 3 huevos, meterla al horno a 175 grados y ver qué pasa. Yo a los 10 minutos de haber metido un bizcocho, 10-15 minutos, puedo ver si el bizcocho ya crece por los lados y se queda crudo en el centro o va creciendo en el centro. Una vez que veo eso, lo que hago es rectificar. Si, como hemos dicho, sube en el centro, bajo el horno, y si sube por los lados, lo subo un poquito. A ver si así lo consigues, Tamara. No debe tardar en hacerse más de 40 minutos. Pues creo que he contestado casi todas las dudas. En cualquier caso, si tenéis más dudas de bizcocho, mala suerte. No. Todo lo que os quede por saber y sobre todo lo que os quede por conocer o queréis saber de fondant, ponedlo en los comentarios y así la próxima vez os lo solucionaré. Y otra cosa, si os ha gustado, dad a la manita.